Los mitos de Franco II. La figura de Francisco Franco, uno de los personajes más controvertidos de la historia de España, sigue siendo objeto de debate y de análisis en diversos sectores de la sociedad española. Para muchos, Franco es un héroe, un hombre que supo liderar a un pueblo dividido y derrotar a un enemigo formidable durante la Guerra Civil Española. Para otros, es el símbolo de una dictadura opresiva que duró más de 35 años y que dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva del país. Hoy, en este vídeo, nos adentramos en la figura de Franco, analizaremos cómo fue considerado un héroe militar y un estratega excepcional por sus seguidores, y cómo su mito fue forjado a través de la victoria en la Guerra Civil, el posterior control de España, y la construcción de un legado que aún perdura en la memoria de una parte de la sociedad española. Para entender por qué Franco se convirtió en una figura clave de la historia española, primero debemos remontarnos al contexto histórico de los años previos a la Guerra Civil Española. El año 1936 estaba marcado por una creciente tensión política y social en España. La Segunda República, nacida en 1931, había sufrido una serie de crisis internas, con gobiernos débiles y una polarización política cada vez más acentuada entre la izquierda y la derecha. Los movimientos sociales, sindicales y políticos, tanto de corte republicano como monárquico, enfrentaban a un país que parecía al borde del colapso. La desconfianza entre las distintas facciones políticas creció, y el miedo a la guerra civil se apoderó de muchos españoles. En ese escenario, se produjo el golpe de Estado del 17 de julio de 1936. Un sector del ejército, encabezado por Francisco Franco y otros oficiales militares, se sublevaron contra el gobierno republicano. La sublevación no fue un evento aislado, sino el resultado de años de tensiones sociales y políticas en los que los sectores conservadores, monárquicos se sintieron cada vez más amenazados por los avances de la izquierda. A pesar de que el golpe comenzó en el norte de África, en Marruecos, la sublevación se extendió rápidamente a la península ibérica. Franco, que ya era una figura destacada dentro del ejército español gracias a su participación en la Guerra de Marruecos, se alzó en el contexto del golpe y, poco a poco, fue ganando poder dentro del bando sublevado. Su habilidad para organizar y dirigir las fuerzas nacionalistas, así como su capacidad para alinear a distintas facciones políticas y militares bajo su mando, le permitió asumir el liderazgo del movimiento sublevado. Lo que inicialmente parecía ser un conflicto relativamente corto entre dos bandos, pronto se convirtió en una guerra total. La Guerra Civil Española dividió al país en dos grandes bloques, el bando republicano, que defendía la legalidad de la Segunda República, y el bando nacionalista, que luchaba por instaurar un nuevo orden político en el que Franco emergiría como su líder indiscutido. Franco como héroe militar. La figura de Franco como héroe militar comenzó a forjarse incluso antes de la Guerra Civil Española, durante su destacada participación en la Guerra de Marruecos en la década de 1920. Franco se ganó la admiración de sus compañeros de armas y superiores gracias a su valentía, su capacidad táctica y su disciplina férrea. Cuando en 1936 se produjo el golpe de Estado, Franco ya era un oficial de alto rango con una considerable reputación dentro del ejército. Su elección como líder del bando sublevado no fue fortuita, sino el resultado de su habilidad para organizar a los militares y hacer frente a las divisiones internas de los sublevados. Franco, con una visión clara de lo que quería lograr, utilizó su astucia para consolidar su liderazgo y ganarse la lealtad de diversos sectores de la derecha española, desde los falangistas hasta los monárquicos. Una de las primeras victorias que consolidó su imagen de líder militar fue la toma de Tetuán, en Marruecos, en julio de 1936. Esta victoria fue decisiva, ya que permitió que las fuerzas nacionalistas pudieran asegurar el control del protectorado español en Marruecos y abrir una puerta para la entrada de refuerzos a la península. El siguiente paso en su ascenso fue su participación en la batalla de Badajoz, en agosto de 1936. La victoria de Franco en esta ciudad, que estaba defendida por el bando republicano, fue fundamental para el avance del ejército nacionalista hacia el oeste y el sur de España. Esta victoria fue una de las primeras grandes gestas militares que Franco utilizó para consolidar su imagen de héroe. Franco como estratega. El ascenso de Franco no se debió únicamente a su habilidad como líder militar en el campo de batalla. Su verdadera fortaleza radicaba en su capacidad estratégica. Franco no solo sabía cómo dirigir a sus tropas, sino que también supo cómo posicionarse ante sus rivales políticos y militares. Esta combinación de talento militar y astucia política lo convirtió en el gran estratega que los nacionalistas veneraron.
Una de las primeras lecciones de la guerra para Franco fue la importancia de la unidad. En un principio, el bando sublevado estaba formado por diversos grupos con intereses y objetivos diferentes: falangistas, monárquicos, carlistas y militares. Franco comprendió que solo a través de una estructura centralizada, en la que él fuera el líder indiscutido, podrían alcanzar el triunfo. Franco rápidamente asumió el liderazgo y mostró que su mayor fortaleza no era solo en el campo de batalla, sino también en la unidad que conseguía entre sus seguidores. Franco comprendió que la guerra civil no sería una guerra convencional en la que se resolverían las diferencias mediante grandes batallas. Desde el inicio, usó tácticas que se alejaban de lo tradicional, basándose en un control meticuloso de los recursos y una guerra de desgaste. Esto incluía la concentración de fuerzas en puntos estratégicos, la interdicción de los suministros al enemigo, y un uso intensivo de la aviación y la artillería. Su capacidad para gestionar los recursos también fue una de sus mejores cualidades. Franco organizó su ejército para maximizar la efectividad de cada soldado, gestionando con gran precisión los recursos limitados. El suministro de munición, comida y medicina se convirtió en una prioridad estratégica para los nacionales, y Franco supo tomar las decisiones correctas para garantizar que sus fuerzas tuvieran lo que necesitaban para continuar la lucha. La Batalla del Ebro. Una de las batallas más emblemáticas y decisivas de la Guerra Civil Española fue la Batalla del Ebro, que tuvo lugar entre julio y noviembre de 1938. Esta batalla fue un ejemplo claro de las habilidades estratégicas de Franco y sus capacidades de liderazgo. La batalla, que se libró en el noreste de España, fue un intento desesperado del bando republicano por detener el avance de las tropas nacionales hacia el resto del país. Los republicanos intentaron un ataque sorpresa para cortar la línea de suministro de las tropas franquistas y, de este modo, frenar el avance nacionalista hacia Cataluña. Franco, al recibir informes sobre los planes republicanos, tomó una decisión rápida, concentró sus fuerzas y adoptó una defensa sistemática que agotó los recursos del ejército republicano. En lugar de entrar en una batalla abierta de desgaste, Franco jugó sus cartas con paciencia. Sabía que los republicanos, al ser más débiles, no podrían sostener una ofensiva prolongada, y su estrategia era simple pero efectiva: esperar el momento adecuado para contraatacar. La batalla del Ebro fue una gran victoria para Franco. Aunque ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, los republicanos no pudieron recuperarse de la derrota, mientras que las fuerzas nacionales, con un liderazgo más cohesionado, lograron resistir y superar las dificultades. Para los nacionalistas, la victoria en el Ebro consolidó la imagen de Franco como un estratega imbatible, alguien capaz de dirigir un ejército que parecía invencible. La batalla también dejó claro que Franco no solo era un hombre de acción, sino que su capacidad para esperar, planificar y atacar en el momento adecuado lo ponía en una liga completamente diferente a sus enemigos. 5. El mito de Franco, ¿realidad o exageración? Franco fue un líder astuto, no solo en el campo de batalla, sino también en la creación de su propio mito. Desde el comienzo de la Guerra Civil, el bando nacionalista emprendió una feroz campaña de propaganda en la que se exaltaba las virtudes de Franco como militar y líder indiscutido. La figura de Franco fue cuidadosamente cultivada como el Salvador de España. A lo largo de la guerra, se crearon numerosas representaciones de Franco como un héroe. Se hablaba de él como el gran salvador de la patria, el hombre que, con mano firme, lograba detener la destrucción que amenazaba con dividir el país. Cada victoria se amplificaba en los medios, y las derrotas del bando republicano eran presentadas como pruebas del fracaso de sus líderes y de la necesidad de seguir a Franco. Las estatuas, los retratos y los discursos hicieron de Franco un personaje mitológico. En muchas ocasiones, su imagen fue asimilada a la de un líder providencial, casi sobrehumano. La propaganda franquista le atribuía un carácter inflexible, pero al mismo tiempo compasivo, y destacaba su habilidad para tomar decisiones estratégicas, aun cuando las circunstancias eran desfavorables. Es importante entender que el mito de Franco como héroe no fue solo el producto de sus logros militares, sino también de una vasta maquinaria de propaganda que jugó un papel crucial en la creación de su imagen. Legado de Franco como estratega. La victoria de Franco en la Guerra Civil Española no solo le permitió consolidarse como el líder absoluto de España, sino que también dejó una huella imborrable en el país. Una de las principales cualidades que permitió a Franco mantenerse en el poder fue su capacidad para utilizar la guerra y sus estrategias militares en un contexto político. Durante la posguerra, España se encontraba en una situación de total aislamiento internacional. Muchos países,
especialmente las democracias europeas, rechazaron al régimen franquista debido a su carácter autoritario y su vinculación con el fascismo. Sin embargo, Franco, aprovechando la Guerra Fría y las tensiones internacionales, supo negociar con los aliados occidentales, especialmente con Estados Unidos, para asegurar su supervivencia política. El régimen de Franco, además de contar con una fuerte represión interna contra cualquier forma de oposición, se apoyó en una estructura de control militar, político y social sin precedentes. Franco no solo se presentó como el líder militar que había ganado la guerra, sino también como el defensor del orden, la tradición y la unidad nacional. La mitificación de Franco. Uno de los aspectos más llamativos del franquismo fue la manera en que se construyó el mito de Franco. La propaganda oficial jugó un papel clave en convertir al líder nacionalista en un símbolo casi divino, más allá de la figura de un hombre político o militar. Franco fue representado como el salvador de España, el héroe que rescató al país de la anarquía y el caos, y el protector de los valores tradicionales frente a lo que se percibía como una amenaza de la izquierda revolucionaria. A través de monumentos, estatuas, y una vasta red de medios de comunicación controlados por el régimen, se propagó la figura de Franco como un hombre providencial que había llegado para restaurar el orden y la paz en una nación desgarrada por la guerra. La propaganda franquista apelaba a la identidad nacional, a la unidad religiosa, y a los valores tradicionales de la familia y el país. En los discursos, Franco era presentado como un hombre de principios firmes, una figura justa y moral, que siempre anteponía el bienestar de la patria por encima de cualquier interés personal. A lo largo de los años, se construyó una verdadera culto a la personalidad en torno a la figura de Franco. Cada victoria del bando nacionalista era atribuida a su genialidad como estratega. Cada discurso en la radio o en el cine, donde se retrataba a Franco como el líder de la victoria, aumentaba la mitificación de su figura. Los niños en las escuelas eran educados con la imagen de Franco como el gran héroe de España, y se les enseñaba que su victoria era la prueba de su capacidad como líder. Franco en la memoria histórica. Sin embargo, la figura de Franco no ha estado exenta de controversia, y la memoria histórica de España ha evolucionado considerablemente con el paso del tiempo. Mientras que para muchos en el bando nacionalista y para los seguidores del régimen franquista, Franco sigue siendo un héroe, para otros es la representación de un periodo oscuro y autoritario en la historia de España. La transición española a la democracia, tras la muerte de Franco en 1975, no significó una ruptura completa con el pasado. El proceso de reconciliación nacional fue largo y complicado. La figura de Franco siguió estando presente en la vida pública, con numerosos monumentos en su honor y con calles y plazas que aún llevaban su nombre. ¿Franco, un héroe o un mito? En última instancia, la figura de Franco como héroe militar y estratega es compleja y multifacética. Para muchos, Franco es la encarnación del triunfo sobre el caos, un líder que, mediante su astucia y estrategia, logró salvar a España de lo que ellos consideraban una amenaza comunista. Para otros, su liderazgo autoritario y su régimen dictatorial representan un periodo oscuro de la historia, marcado por la represión, la falta de libertades y la opresión de aquellos que se opusieron a su régimen. La historia, como siempre, depende de la perspectiva desde la que se cuente. En el caso de Franco, su mitificación como héroe y estratega ha perdurado a lo largo del tiempo. Y aunque la guerra que ganó le permitió consolidarse como el líder indiscutido de la España franquista, su legado sigue siendo uno de los más debatidos y controversiales de la historia moderna. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la figura de Franco, su legado y los mitos que lo rodean. Si te ha interesado este análisis, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario sobre lo que piensas de la figura de Franco en la historia de España. ¿Estás de acuerdo con la visión presentada, o crees que hay otros aspectos que merecen ser considerados? Nos encantaría saber tu opinión. Mantente atento a nuestros próximos vídeos, donde continuaremos explorando más facetas de la historia de España y sus protagonistas. Nos vemos en el siguiente vídeo.